Muy bien, el tema ahora tiene que ver con la política y con el lenguaje de la política que de un tiempo a esta parte se ha vuelto violento, ciertamente violento. Esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 al doctor Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Hola doctor, buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, con preocupación. Por cierto, las palabras nunca son inocuas en la construcción del discurso político. No hay azares, no hay casualidad. Por eso queríamos hablar de este tema. A partir especialmente, vamos a poner en escena, ¿sí?, el concepto que nos pareció más fuerte durante estas últimas horas. Lo compartimos y después pensamos juntos, ¿de acuerdo? Bueno. No es un problema para mí, es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Ahora, digo, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. La construcción del mensaje político, la libertad de expresión, pero una lectura que se impone, ¿no? ¿Hasta dónde se puede avanzar con, no sé si llamarlo discurso del odio, o al menos con estas formas de la manifestación política? En primer lugar, el presidente Milei, como cualquier habitante de la nación argentina, titulariza el derecho de expresarse sin ningún tipo de censura previa. Ahora, una vez que se manifiesta, sus expresiones pueden generar responsabilidades civiles y penales ulteriores. Lo que ha generado el presidente Milei con sus manifestaciones es un claro ejemplo de violencia institucional y de un pensamiento antidemocrático muy exacerbado. Porque si él considera la oposición, que en un sistema republicano siempre representa la alternativa al poder que se está ejerciendo temporalmente, debe estar en un cajón muerto como una de sus principales líderes dentro de este esquema funerario, ¿quién sería la oposición que lo va a controlar? ¿Quién sería la oposición que eventualmente lo va a reemplazar? Si él desea que la oposición esté muerta en un cajón. Me parece que primero la idea de la muerte de la oposición es de un profundo pensamiento antidemocrático y muy violento, y a su vez la idea de la desaparición de la oposición desnuda la concepción mesiánica, fundamentalista y autocrática que tiene el presidente Milei. Doctor, descree del funcionamiento del sistema democrático, descree de las alternativas opositoras y descree del otro que piensa distinto como un valor agregado a la diversidad. Y en este caso, si usted hablaba de la posibilidad de que pueda haber, o que deba hacerse cargo de una responsabilidad civil o penal, ¿de qué manera podría manifestarse este tipo de responsabilidades en esos dos planos? Cuando el presidente, a través de sus dichos, lesiona derechos de personas, estas pueden acudir a la justicia por sentirse que han sido calumniadas e injuriadas, y pueden hacerlo tanto en sede penal como en sede civil, pero para eso tiene que haber una justicia que responda, una justicia que se esconda. Y a su vez me parece que estas expresiones del presidente afectan el funcionamiento del orden institucional. Implica una suerte de intimidación pública, implica una suerte de afectación del orden público, con lo cual también sería susceptible que algún fiscal inicie una investigación penal, porque si una investigación penal preliminar analice esta situación. No podemos naturalizar estos niveles de violencia institucional por parte de quien ejerce la presidencia de la nación, no importa de qué partido provenga. Bueno, el tema de naturalizar es una cuestión... No es bueno para el sistema democrático, no es positivo para el derecho constitucional, para el sistema constitucional, que esto se naturalice. Y sobre este punto, doctor Gil Domínguez, parecería que naturalizar el hecho del discurso violento no impactara demasiado en la sociedad, porque la gente en líneas generales no escucha demasiado a los políticos, o porque las preocupaciones son otras, o porque hay una frase que es: te vas a enfermar de corrección política, ¿no? Y te dicen que lo importante pasa por otro lado. ¿Cómo leemos entonces esto? Que la corrección política
no es un sinónimo de respeto al otro, de respeto al opositor, al que piensa distinto. Esos son uno de los elementos fundantes de la democracia argentina del 83 a la fecha. Pero aquí hay que aclarar, del 83 a la fecha la democracia argentina ha generado una gran deuda en lo social y en lo económico, pero en otros aspectos hemos sido un modelo exitoso en los derechos civiles, derechos políticos, en muchas políticas públicas que se desarrollaron en torno a derechos económicos, sociales y culturales, en superar épocas de crisis apoyando a los sectores más vulnerables. Me parece que no todo ha sido malo del 83 a la fecha. Cuando dicen los últimos 20 años han sido un desastre. En algunos aspectos sí, en algunos momentos. Y la sociedad tiene una gran demanda respecto al sistema democrático, lo económico y lo social. Pero esto no justifica que todo lo construido, que los pactos fundantes democráticos del 83 a la fecha, en base a supuestamente satisfacer esta demanda de mejora social y económica, sean destruidos. Doctor, ¿y qué ocurre cuando la intolerancia se marca en el discurso y viene de... No es la primera vez que ocurre, ¿no? Por esto también hay que aclararlo. Cuando la intolerancia viene desde arriba de la pirámide hacia abajo. La militancia, las redes sociales, la calle. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay una degradación en nuestro sistema? Me parece que cuando la violencia baja desde un presidente de la nación, a medida que va descendiendo en distintos estratos y en distintos sectores de la sociedad, se va intensificando. Y en un momento se hace ingobernable, porque se convierte en la regla de la convivencia, la violencia. No en una excepción que hay que castigar, sino en una forma de relacionarse. Porque si el presidente a los opositores les dice ratas, excrementos, ensobrados, y esto baja, las relaciones sociales de los distintos, de los opuestos, se va a manejar dentro de estos cánones. Y la violencia, una vez que se pone en marcha, es muy difícil de parar. Bueno, después está la paradoja de que la violencia tal vez se la frene con más violencia, que es la que permite el aparato estatal a través de sus fuerzas de seguridad, ¿verdad? Doctor, para usted, lo escuché en la política, lo escuché en distintos pasillos de la política, la idea que tiene que ver con que el grado de intolerancia, de violencia y este tipo de situaciones en el discurso político le caben responsabilidades políticas también. ¿Está el escenario, están las causales para llevar adelante un juicio político o es prematuro y no un buen gesto para el escenario político de la Argentina esta posibilidad? Yo creo que desde un punto de vista técnico no están dadas las condiciones para un juicio político al presidente Milei por ahora, y que desde un punto de vista democrático y constitucional a este tipo de modelos hay que vencerlos en las urnas con propuestas superadoras y con propuestas que enaltezcan lo que es la convivencia democrática. Hoy proponer un juicio político que no se sabe en términos de números a dónde va a conducir, lo que hace es victimizar a este gobierno y hacerlo mucho más violento de lo que es. No se dan las condiciones técnicas, no se dan las condiciones políticas y me parece que no es una buena estrategia democrática insistir una y otra vez con la promoción de un juicio político contra el presidente Milei. Un tema muy sensible. Si me permite, un tema distinto, pero del que me gustaría tener su opinión, tiene que ver con la autonomía de las universidades nacionales, el hecho de los controles que deben ejercerse sobre las universidades, pero esta última decisión de que sea la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, la que audite, y no necesariamente, o en otro plano y en otros tiempos, la Auditoría General de la Nación, que por cierto de los 7 cargos todavía tiene 3 sillas vacantes, ¿no? Que la política no termina de designar. ¿Es correcta la intervención de la SIGEN o alguien se está extralimitando? La autonomía y autarquía de las universidades nacionales es una garantía que está en nuestra Constitución a partir de 1994 y que refleja toda una historia en nuestro país a partir de la reforma universitaria de 1918. El principal efecto es que las universidades nacionales pueden desarrollar todas sus facultades académicas, de extensión y de investigación sin ningún tipo de intervención por parte del Poder Ejecutivo.
El control interno de las universidades lo hacen las unidades de auditoría interna de las universidades, que son designadas por los consejos superiores, que forman parte del cogobierno, o sea, son designadas por representantes de profesores, de alumnos, de graduados y de no docentes. La SIGEN es un órgano que se encarga de hacer el control interno del poder ejecutivo designado por el presidente, que puede ser removido por el presidente, con lo cual que la SIGEN controle a las universidades de forma interna viola, conculca la autonomía y la autarquía de las mismas. Y el control externo de las universidades está a cargo de la Auditoría General de la Nación, un órgano constitucional que depende del Congreso, que es el que le marca el plan de auditoría anual. Con lo cual, esto que las universidades no son auditadas es una gran mentira. Son auditadas por sus auditorías internas, como el Poder Ejecutivo es auditado por la SIGEN internamente. Y externamente todos son auditados por la Auditoría General de la Nación. Muy bien. Doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, le agradezco mucho esta conversación aquí sobre estos temas que son tan potentes y sensibles aquí en Noticias a las 20:30. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.